jugando Dandy's World, porque como hace 2 meses que no lo juego, pero bueno. Editora, pone chismecitos. Una hora de Storytimes. Yo tengo una familia que es de cuerpos perfectos. Un día fui a una fiesta que era una boda con mi familia por parte de mi papá. En ese entonces yo tenía 11 años. En una mesa se sentaron adultos y en otra se sentaron todos los primos. Sirvieron la comida y empezamos a comer. Yo tengo una prima que le vamos a poner Carla. Carla me dijo que no comiera mucho porque se veía que comía de más. Entonces yo me sentí muy mal y me fui al baño a llorar. Cuando llegué a la mesa otra vez, Carla se estaba tomando fotos. Me enseñó una foto de ella en donde se le veía una cinturita. Esto era para burlándose de mí. Me sentí peor, ya no comí, se me había quitado el hambre. Al otro día llegué a mi casa y me vi en el espejo. Me empecé a criticar, le conté a mi mamá de lo que me había dicho Carla. Mi mamá me dijo que no le hiciera caso. Yo decidí hacer algo al respecto. Empecé a dejar de desayunar en la escuela y en las tardes me dormía para no comer y en la noche le decía a mi mamá que no tenía hambre. No se daban cuenta y no veía nada de cambios. Mi mamá ya se había dado cuenta, entonces me empezó a obligar a comer. Yo me sentía culpable por comer. En TikTok me apareció un video en donde te metía a un grupo de cómo bajar de peso, así que yo también me metí, les pedí un consejo y me dijeron que después de comer vomitara la comida. Lo empecé a hacer, al principio me daba asco, pero ya después no. Vomitar se volvió parte de mi rutina. Empecé a bajar de peso, pero yo cada vez que me veía en el espejo, yo me sentía gorda. Me empecé a obsesionar tanto y sentía tanto dolor de sentirme tan gorda que caí en el mundo de las autolesiones. También empecé a hacer ejercicio y a contar las calorías que comía. Me obsesioné tanto que hasta la fecha me sé cuántas calorías tiene cada comida. Yo ya me empezaba a sentir muy cansada, ya no tenía ganas de nada. Cada vez que me paraba, me mareaba muy feo. Hasta ahora me pasa muy seguido. Una vez vomité y mi mamá me descubrió, me regañó muy feo y decidió tratarme con una psicóloga. Me llevo y poco a poco me iba ayudando. Me dio de alta un año después y ahorita todavía sigo con las autolesiones y muy rara vez vomito, no me cure del todo. Yo le decía a mi psicóloga que ya no vomitaba y que me sentía bien conmigo misma cuando en esto no era realidad. Sentía mucha presión por mi familia porque ellos ya querían que me curara, entonces le empecé a mentir a mi psicóloga para que ya me diera de alta y ya todos pensaran que ya estaba bien. Pues ahorita no me siento tan cómoda con mi cuerpo y me siento menos con cuerpos de la familia de mi papá. Storytime de terror de una seguidora. Para que les guste más, se las estaré contando en primera persona. Un día yo y mis primos hicimos una pijamada en la casa de mi tía. Y eran como las 5:30 de la tarde cuando todos llegamos y subimos a las escaleras a acomodar nuestras cosas en el cuarto que íbamos a dormir. Mi prima y yo estábamos viendo videos en TikTok. Mis primos dijeron que fuéramos a la tienda como a las 7 p.m. Cuando regresamos comimos y nos fuimos a jugar a la calle como por una hora. Yo empecé a escuchar voces, pero nadie me creía, así que a las 8:15 de la noche nos metimos a la casa y miramos unas películas de terror y ya era noche, así que nos fuimos a dormir. Yo y mi prima nos quedamos despiertas porque estábamos viendo historias de terror, pero mi prima se durmió como a las 10:45 y yo me dormí también. Pasa tiempo y escucho que alguien estaba subiendo las escaleras, pero yo pensé que era mi tía, no le di importancia. Entonces me bajé por un vaso de agua y había una sombra. Yo salí corriendo para arriba, me tapé con la cobija, pero me salí otra vez para revisar, pero la sombra estaba más cerca. Traté de levantar a todos, pero nada. Mi primo Javier, le dije que viniera y lo hizo, le conté todo y salimos para afuera. Cuando salí le dije que ahí estaba, pero él no estaba, la sombra tampoco, así que me metí y mi primo estaba dormido todavía. Yo le pregunté qué hacía y él estaba conmigo y él me respondió que nunca había ni venido conmigo o escucharme decirle que viniera conmigo. Les voy a contar cómo una de mis primas casi termina con mi vida porque quería quedarse con mi esposo y con mi hijo. Esta es la historia de una de mis seguidoras y de verdad, si ustedes son personas con ansiedad o depresión, no se queden a escuchar este video. Si ustedes creen que la envidia no existe, deben escuchar esto. Voy a contarlo en primera persona para que ustedes logren entender. Y por favor, ustedes a las primeras 3 alertas que tengan, salgan de esa relación. Que no importa si son de su familia, a veces hasta el árbol genealógico hay que podarlo un poquito. Hagan de cuenta que mi seguidora tenía la edad de 25 años. Obviamente tenía porque ahora ya es más grande, pero esto le sucedió en esa etapa de la vida. Así que vamos a empezar. Desde que tenía 16 años de edad, toda nuestra familia nos comparaba, a mi prima y a mí. Obviamente porque éramos contemporáneas. Ella tenía 2 años más que yo. Y ella era muy competitiva para todo, siempre quería ser la mejor. Si yo escogía un curso, ella escogía el mismo y debíamos competir. Y de alguna manera me gustaba a mí pasar tiempo con ella, ¿saben? Aunque había comentarios feitos de parte de ella. Sin embargo, yo dejaba eso de lado y continuábamos. Juntas nos inscribimos a los 17 años de edad a un curso de maquillaje. A mí me fue muy bien, pero a mi prima no, porque hay personas que se destacan en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, mi prima era muy buena en la cocina, en hacer pasteles, en hacer platos fuertes, mientras que a mí en eso no me iba bien. Pero cuando nos inscribimos a esto del maquillaje me fue súper bien y hasta me puse mi propio negocio. Obviamente, como todos, empecé trabajando muy duro, yendo a las casas de mis clientas, a veces recibiendo malos tratos, y me empecé a alejar de mi prima porque empecé a tener al que actualmente es mi esposo. Ahí lo conocí cuando fui a trabajar un día en la casa de su mamá, que ahora es mi suegra. Cuando nos conocimos fue amor a la primera vista. De verdad que quedé encantada con ese hombre, me gustaba muchísimo. Empezamos una relación, subí fotos a Instagram y mi prima las vio.
Después de que pasamos mucho tiempo alejadas, se me hizo raro de que ella quisiera volver a acercarse a mí. Pero yo estaba en el mejor momento de mi vida. Tenía un novio que me amaba muchísimo, un trabajo, y me di cuenta que mi prima no estaba pasando por un buen momento. Mi tía se había enfermado y obviamente mi prima tuvo que dejar de hacer lo que le gustaba, ir a los cursos de cocina y todo eso, porque obviamente se necesitaba dinero, pero por la enfermedad de mi tía ya no se podía y ella tuvo que empezar a trabajar en una farmacia, que mi tío le había ayudado a conseguir trabajo porque él era doctor. Así que de alguna manera la vida de mi prima se truncó un poco. Nosotros, la familia, tratamos de ayudarle, pero ellos no querían como elegir limosnas. Volvamos al momento donde ella se empezó a acercar a mí porque se dio cuenta que mi novio era muy bonito, de verdad. Ella siempre trataba de salir con nosotros en nuestras citas. Era extraño porque cuando estaba mi novio empezaba a quejarse de lo triste que era su vida y que su mamá, o sea, mi tía, estaba muy enferma. O a veces le lanzaba comentarios a mi novio de que me da mucho frío, me das tu chompa o llévame a la casa. Primero vamos a dejarla a mi prima, o sea, a mí, y luego me vas a dejar a ella, que era mi prima. Y había cosas que a mí no me gustaban, pero yo, por el cariño que le tenía, pues las permití. Un día, cuando mi novio me va a ver a la casa, me cuenta que ella, o sea, mi prima, le estaba escribiendo a su número de celular. Yo la verdad no supe cómo lo consiguió y me muestra todos los chats donde ella le dice como que: hola, ¿cómo estás? Póngamele de nombre Alfredo. Te escribía para saber cómo ibas con mi prima. Mi novio le dijo: hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Y luego le dice: ay, pero tú vas al gimnasio, quisiera saber a qué hora vas para yo también ir, para que me pases viendo y cosas así. Entonces mi novio empezó a sentirse incómodo y me contó. Yo hablé con mi prima, ella prometió mantener su distancia. Poco de 2 meses después, ella conoció a un muchacho, la cual nadie de la familia aceptaba porque la trataba muy mal, de verdad. Enfrente de la familia la jaloneaba, la trataba mal, ella quedó embarazada. Todos estuvimos felices en el baby shower y resulta que cuando ella tenía 8 meses de embarazo, el papá del bebé la empuja por las gradas y pierde a su bebito. Ese chico la abandonó y ella de verdad estaba muy triste. Y después de 3 o 4 meses, mi novio me pide matrimonio. Yo súper emocionada le cuento a la familia, aunque tratamos de no hacer una boda grande porque obviamente sabíamos el luto por el que estaba pasando mi prima. Ella dijo que no iba a ir y nos insultó, nos dijo que no nos quería volver a ver porque ella estaba pasando por algo muy triste y nosotros celebrando. No volvimos a saber de ella en mucho tiempo hasta que yo quedé embarazada después de haberme casado al año y 3 meses. Y sí, era un bebé, era un varón. Obviamente invitamos a toda la familia al baby shower. Lo hicimos a los 6 meses y inesperadamente mi prima confirmó su asistencia. Obviamente cuando asistió, todos nos dio mucha pena porque ella iba muy desaliñada y hasta con un poco de mal olor. Pero yo estaba muy feliz de que fuera. Fue raro en un momento porque ella me llevó para atrás y me dijo: tú me robaste la vida que yo merezco tener. Y empieza con sus uñas a hincármelas en mi estómago. Yo tengo mucho miedo y ella empieza a decirme: te voy a sacar ese bebé, porque es mi bebé, tú me lo robaste. Mi esposo alcanza a escuchar eso, la separa de mí en eso. Imagina que la pijamada que pensabas que iba a ser la más divertida de tu vida, terminó siendo la más terrorífica. Lucía, Elena y Miriam eran mis mejores amigas. Siempre soñamos en tener una pijamada, y luego de suplicar y suplicar nuestros papás nos dejaron. La pijamada iba a ser en la casa de Miriam, pues era la casa más grande y con más espacio en su habitación. Lo único, que a Miriam le gustaba mucho el tema del terror, pero nos prometió que no íbamos a hacer nada peligroso y que ella sabía que no iba a pasar nada. La esperada noche llegó. Decidimos ver una peli antes de dormir, y a la hora de acostarse Miriam nos propuso una idea. ¿Y si jugamos a la ouija? Nos prometiste que no íbamos a hacer nada de estas cosas. Le respondí yo, pero luego de un rato finalmente accedimos. Total, Miriam controla todo. No, cabe aclarar que yo nunca jugué la ouija y era mi primera vez, y aunque Miriam controlaba todo, me ganó el miedo y... Bueno, me morí porque me salió Chelly en apagón.